Efectivamente, voy a utilizar Doña los Gabriela. 5 minutos en mi Adelante. calidad de presidente. Muchas gracias, Gabriela. Eh, Muchas gracias por su intermedio a toda la comisión, por recibirnos. Eh, Señalar primero que nada que igual nos parece bastante penoso que en el momento en que hablan los representantes de los trabajadores, el gobierno simplemente se considere finalizada su participación en la sala y se retire, porque de todas maneras nos parece importante que ellos escuchen aquellas cosas que nosotros necesitamos decir. Plantearle, señor presidente, que FEMPRUJO, a pesar de ser un gremio integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, aún no logra ingresar a la mesa sector público, pero conscientes de que somos parte de una representación importante de trabajadores de la salud, más de 16.000 profesionales a lo largo del país, consideramos que igualmente era necesario que nuestras demandas quedaran por escrito y así se lo hicimos llegar al gobierno en la figura del ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, y nos permitimos hacerles llegar a ustedes una copia también de nuestro petitorio, de manera que ustedes al menos sepan cuáles eran los tópicos que para nosotros eran importantes que se consideraran, algunos de ellos tomados parcialmente por la mesa y otros no. Ahora bien, respecto al proceso de tramitación del reajuste en sí, solamente algunos puntos que quisiéramos señalar. Primero que nada, que nos preocupa que cada vez más la tramitación de la ley se hace en tiempos muy escasos. Años atrás no podía pasar del 30 de noviembre en que la ley ya estaba completamente lista para ser ingresada al Parlamento y ahora vemos que estamos prácticamente terminando el año y que además con una discusión que fue compleja estamos retrasando aún más la posibilidad de tener el reajuste y los otros beneficios a la y los trabajadores, así que consideramos que debiera volver a realizarse en los tiempos que se trabajaba previamente y además consideramos que es especialmente complejo el hecho de que año a año se esté negociando con un monto que finalmente es inferior al IPC acumulado de cada año. Nosotros hicimos un cálculo, está ahí en el texto que les dejamos, un cálculo bastante rudimentario, pero que señala que al menos en los últimos 5 años tenemos un menos 4,23% de reajuste. Eso significa que hemos perdido poder adquisitivo sobre 4 puntos. Y consideramos que al menos el gobierno debiera hacerse cargo, esperábamos que hubiera hecho alguna propuesta en la línea de ir recuperando para al menos no ir perdiendo nuestro poder adquisitivo a lo largo de los años, ya que hemos visto que cada vez que han habido dificultades económicas se hace un corte y finalmente no logramos llegar a los montos que teníamos antes. Años atrás teníamos, por ejemplo, un bono de vacaciones que era de montos muy superiores a los que hay ahora y en un momento en que el gobierno años atrás consideró que no tenía plata, simplemente lo cortó y no hemos podido volver a los montos que manejábamos antes. Y ahí nosotros sentimos que siempre debiéramos intentar y esperábamos de este gobierno que pudiéramos intentar avanzar hacia resolver esos problemas. Nosotros quisiéramos además señalarles que para nosotros es muy relevante que a los trabajadores que en este momento no estamos en la mesa del sector público por una decisión de parte de sus presidentes, se nos incluya en las mesas temáticas, especialmente en la mesa de 40 horas, en el incentivo al retiro, en todo lo que tiene que ver con cuidados. Y ahí recordar un compromiso que tomó el ministro Marcel con ustedes respecto a que se abrirían espacios de conversación a aquellos gremios que no estábamos en la mesa para poder plantear estas temáticas y además para ser parte de discusiones que nos afectan directamente y eso a la fecha no ha ocurrido. Entonces, señor presidente, solicitarle muy respetuosamente que se indique, se promueva con el gobierno que estos espacios se abran, dado que no es menor el número de trabajadores que representamos. Por otro lado, más señalar que lamentamos que la ley de reajuste y de materias salariales y de condiciones laborales se utilice para ingresar una cantidad muy importante, en este caso, de temas misceláneos que ustedes mismos lo estuvieron conversando durante todo este rato y eso evidentemente que entrampó una conversación que debió haber sido más fluida. Si el gobierno necesita instalar temas misceláneos, debiera buscar otro espacio, pero ponerlo en la mesa del trabajo de los gremios nos parece que es bastante desleal, dado que muchos de ellos son materias que son polémicas y que finalmente terminan enredando la discusión.
Y finalmente, señor presidente, señalarle que como sindicato nosotros estamos absolutamente de acuerdo y esperamos que se avance en disminuir las brechas salariales, pero pensamos que esto no debiera hacerse por la vía de discriminaciones respecto al reajuste o a las líneas de corte, sino que debiera avanzarse en otras medidas, dado que muchas veces con ese tipo de medidas que pretenden generar algunas limitaciones, se afecta o se daña a profesionales que han tenido una vida de trabajo, 30, 40 años, o que han tenido una especialización y que finalmente se ven dañados y parece que fuera más bien un castigo el que puedan tener mejores condiciones al momento que se les disminuyen sus ingresos de alguna manera. Y por eso creemos que, por ejemplo, debieran explorarse otras medidas como que ningún funcionario público debiera tener un sueldo base menor al sueldo mínimo. Nosotros consideramos que debiera avanzarse en esa línea de manera efectivamente disminuir las brechas que existen en el sector público. Creo que me pasé del tiempo, señor presidente, así que me quedo hasta acá y muchas gracias a la comisión por escuchar. Muchas gracias, Gabriela, está clarísimo. Un par de segundos nomás, no hay ningún problema.